ramificaciones sobre una misma persona. Estamos ya con el doctor Luis Lamas Puccio, abogado penalista. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hacía un poco esta explicación porque son muchas ramificaciones que se van sobre determinados personajes de nuestra política peruana. Para que nos explique, ¿de qué está acusando el Ministerio Público a la exministra? Bueno, esta es una segunda investigación, por decirlo menos, que se suscita en hechos distintos a la primera respecto a que en el caso de Betsy Chávez se le suspende su condición de inmunidad que disfrutaba a raíz del delito de rebelión y conspiración. Ese tema, digamos, parlamentariamente se ha finiquitado, se le ha levantado la inmunidad, el Ministerio Público formaliza una investigación preparatoria y en igualdad de condiciones a cualquier ciudadano tiene que afrontar esa investigación. En el caso que tratamos es una segunda denuncia por un hecho totalmente distinto bajo otras consideraciones, pero tiene la peculiaridad de que se habría suscitado durante el ejercicio de la función de parlamentaria. Por lo tanto, en ese contexto ella también disfruta, o digamos es beneficiaria de lo que está establecido en la Constitución, en términos de que para poder levantarle la inmunidad y poder formalizar una investigación preparatoria, necesariamente tiene que desarrollarse el antejuicio en el Parlamento, en los términos que ya se conocen, decidir por mayoría en el Pleno, le levantan la inmunidad y en este segundo caso la Fiscalía, a raíz de la denuncia que ha presentado, formalizaría una investigación preparatoria. Es decir, doctor, para que quede claro, cada vez que haya un nuevo delito, se tiene que presentar la acusación constitucional ante el Congreso de la República, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que le vuelvan a levantar esta protección de la que gozaba como funcionaria de alto nivel. Es decir, no es que se le levante una sola vez y ya pueden investigarla por todo. ¿Cada vez hay que levantarle la protección? Entiendo que cada hecho tiene sus propias particularidades y en esa línea de análisis el Parlamento tiene que analizar los elementos de convicción, evidentemente con un sentido de carácter político, pero dependiendo de lo que haya resuelto en una primera resolución del Parlamento respecto al levantamiento de la inmunidad a través del antejuicio para delitos en nombre propio y específicos, en este caso tendría que suscitarse otra vez ese procedimiento de carácter constitucional, porque entiendo yo que el levantamiento de la inmunidad no es general, no es genérico, depende en su análisis intrínseco, en el debate político, el razonamiento que impera respecto a hechos específicos en particular, porque si fuera de manera general, entonces entraríamos pues, en una vorágine de contenido eminentemente político y entiendo que así no debe ser, ¿no? Y doctor, cuando el Ministerio Público, acá tengo justamente el documento que ha enviado al Congreso de la República, señalando que denuncia constitucionalmente a la exministra Betsy Chávez por tráfico de influencias, aprovechamiento indebido del cargo, negociación incompatible. ¿A qué se refiere? Es decir, ¿los actos que ella ha cometido califican dentro de estos penales? Lo que pasa es que en un primer momento el Ministerio Público hace un somero análisis de lo acontecido y es tanto a través de la indagación o la investigación preliminar como la investigación preparatoria en la que tiene que ir consolidando elementos de convicción, sobre todo en la primera etapa que es la indagación, para poder configurar un hecho en particular y sobre la base de ese comportamiento respecto a ese hecho en principio tiene que encuadrar dentro de una figura penal, que es lo que va a motivar la investigación preparatoria. Bajo esa lógica es que la Fiscalía formaliza una denuncia y en el contenido de esa denuncia la Fiscalía desarrolla estos elementos que evidentemente cuanto mayor consolidado tengan, el camino en términos de esclarecimiento o de claridad de las decisiones que se tengan que tomar van en términos positivos. Lo que se reveló en su momento es que la exministra Betsy Chávez había contratado al padre de Abel Sotelo. Abel Sotelo es el personaje con quien se vio dándose un beso en una fiesta de cumpleaños y de quien se decía era su pareja sentimental y además con quien vivía, según un reportaje que captó Cuarto Poder en su momento. Ella había contratado no solo al hermano de Abel Sotelo en su despacho congresal, sino también al padre de esta persona, Antonio Sotelo, entiendo, en una dependencia del Ministerio de Trabajo en Tacna. Ese hecho
constituye justamente, entra dentro de los supuestos penales que establece el Ministerio Público? Por lo menos en un primer momento necesitan ser indagados, porque para haber formalizado una denuncia, el Ministerio Público tiene que haber reunido un cúmulo de elementos de convicción que por lo menos plantean ciertas hipótesis que tienen, digamos, prosperidad en materia de calificación de carácter penal. Entonces la Fiscalía reúne la mayor cantidad de acontecimientos que han sucedido respecto a videos, conversaciones, declaraciones, testigos, documentación, porque todos esos hechos se han suscitado dentro del funcionamiento de la función pública, la administración pública, entonces todo eso está documentado. Entonces eso ha sido motivo de acumulación fáctica por parte del Ministerio Público y a partir de ahí es que está formalizando esta denuncia penal en el sentido de que tiene expectativas jurídicas y fácticas básicas para poder haber formalizado esta denuncia penal. Pero lo que hace el Ministerio Público con esta denuncia constitucional ante el Congreso de la República, entiendo, es decirle, oye, Parlamento, yo no puedo seguir avanzando por esta línea en esta materia si es que tú no me das la autorización levantándole la protección que ella todavía goza. ¿Es así? Claro, lo que pasa es que también el Ministerio Público tiene que tomar previsiones jurídicas mínimas, porque si se salta ese espacio, evidentemente que la defensa de la señora Betsy Chávez lo primero que va a decir, mire, ve, se violó el procedimiento de carácter constitucional, en un primer momento solamente se ha decidido levantarme la inmunidad por rebelión y conspiración y ahora resulta de que se habrían saltado de esta alternativa y habrían violado lo que está establecido en la Constitución. Es una hipótesis que yo manejo desde el punto de vista de lo que debería estar pensando la defensa legal. Entonces, a los fines de evitar cualquier controversia que pueda entrampar la investigación y alargar la investigación, el Ministerio Público toma sus previsiones. Pero creo también que hay un tema importante y es que la señora Betsy Chávez parecería que está en campaña política, como parte de su proyecto político o partidario de carácter personal. Entonces utiliza estas investigaciones para aprovecharse de cualquier resquicio, cualquier irregularidad para salir a la prensa y declarar. Con lo cual se victimiza por un lado, por otro lado potencializa su imagen políticamente y esto es motivo, digamos, de un interés político particular. Pero, es decir, doctor, entonces el Ministerio Público le estaría dando municiones a Betsy Chávez para levantar su imagen política. No tiene otra alternativa. Pero lo que yo creo es que debe tomarse ciertas previsiones para aquellas personas que, habiendo tenido labor política y haber tenido funciones públicas, se abstengan de salir a los medios de comunicación, como ha sucedido con otros personajes de la política que, estando investigados con orden de comparecencia, con restricciones, salen a los medios de comunicación ante la opinión pública y continúan haciendo campaña, digamos. Ahora, doctor, el otro tema que enfrenta la presidenta Dina Boluarte, una situación complicada de denuncia de financiamiento irregular, financiamiento no declarado en la campaña política del 2021 en su calidad de candidata a la vicepresidencia, porque el día de hoy declaró la profesora Maritza Sánchez, que entendíamos era una especie de secretaria, la mano derecha de la presidenta Dina Boluarte durante la campaña. Vamos a revisar la siguiente nota para repasar un poco los hechos. La ex asistenta de la presidenta Dina Boluarte, Maritza Sánchez, declaró ante la Fiscalía en calidad de testigo por los presuntos aportes irregulares de Henry Shimabukuro a la campaña del 2021. Quien declara ante la OMP, no porque lo diga Maritza, lean la norma, son los candidatos. Si yo tuviera el encargo, claro, el partido, si yo tuviera el encargo de declarar, estén por seguros que lo habría hecho porque mi trabajo siempre lo he hecho bien. ¿Han rendido cuentas al Partido Perú Libre? Seguramente el partido va a responder. Sánchez indicó que en la primera vuelta el empresario aportó a través de indumentarias o viajes y esto cambió después. En segunda vuelta ya era necesario un dinero en efectivo porque en el Banco de la Nación solamente se paga con dinero en efectivo. Cada voucher cuesta 418 soles y hay 27 vouchers. 27 vouchers. Mira, yo me he enterado que no ha sido declarado recién. Y este fue el mensaje que envió para Dina Boluarte.
cuando uno ya está con tanta responsabilidad, tiene que pensar bien lo que dice, porque hay una población detrás que ve que su máxima autoridad es una persona firme, trabajadora, capaz, honesta, o todo lo contrario. Maritza Sánchez dijo que nunca se llevó mal con Boluarte ni con Pedro Castillo. Bueno, ahí está la situación de la presidenta Dina Boluarte. Hoy declaró Maritza Sánchez en calidad de testigo por el caso de lavado de activos que se le sigue en la Fiscalía. Y doctor Luis Lamas Puccio, ¿cuán complicada es esta situación con estas declaraciones? Porque nuevamente todo cambió, entendemos, en el 2019 con la ley que establecía que los políticos tienen que declarar su financiamiento. Sí. Lo primero que hay que recalcar es que a la señora Boluarte la arrastra el estigma de los dinámicos del centro. Que es un caso más que evidente de crimen organizado, de lavado de activos y de dinero procedente de actividades criminales que fueron invertidos a través del financiamiento de las campañas políticas. En esa línea de análisis estamos acá frente a un tema clásico en cuanto a los dinámicos del centro de lavado de activos. El otro asunto es que se promulga una ley de financiamiento de partidos políticos que a mi entender es una especie de salvavidas para aquellos políticos involucrados en lavado de activos y en corrupción política para tratar, digamos, y en esa línea de análisis también ha habido un pronunciamiento de la Corte Suprema. Pero no es una ley más bien que obliga a los políticos a declarar el financiamiento. No, la obligación es un tema, si se quiere, de carácter administrativo. Todos los políticos, los partidos políticos, tienen que rendir cuentas ante la OMPE en cuanto al financiamiento de sus campañas políticas. En el caso que estamos analizando, hay un financiamiento proveniente de un empresario. Entiendo yo que, a diferencia de lo que es lavado de activos, el origen de ese dinero es un origen lícito. Por lo tanto, la peculiaridad del lavado es justamente lavar dinero sucio para que parezca limpio. Situación totalmente distinta y diferente es cuando hay un aporte a campaña proveniente, por ejemplo, de una empresa, pero que evidentemente tiene que estar justificado, que es un dinero que no tiene, digamos, ningún arraigo como para sospechar que se trata de dinero sucio. En esa línea de análisis lo que habría que diferenciar es una sanción de carácter administrativo al no haber rendido cuentas administrativas ante la OMPE y, en el peor de los casos, evidentemente, un financiamiento ilegal de una campaña política que sí puede tener connotaciones penales, pero que tiene diferencias significativas entre lo que es lavado y financiamiento. A ver, pero en el caso, para que quede más claro, en el caso de la presidenta Dina Boluarte, estamos frente a un financiamiento de fuente lícita de un empresario que quería pues ver cómo se metía y buscaba lealtades, o estamos en un caso similar a lo que se vio en el caso Lavallato, de constructoras metiendo plata a campañas políticas. Yo creo que hay diferencias significativas, ¿no?, en cuanto al financiamiento de una campaña en términos de aprovecharse políticamente de la coyuntura política, siempre y cuando los resultados de esa indagación pongan en evidencia que se trató solamente del financiamiento de una campaña política y no la utilización del financiamiento de la campaña política para lavar dinero sucio. Es importante hacer esta diferencia porque son dos escenarios diametralmente distintos y diferentes desde el punto de vista político como el punto de vista de la responsabilidad penal, ¿no? Pero es interesante porque, claro, el equipo especial Lavallato justamente busca acusar de lavado de activos a los ex candidatos presidenciales por haber recibido, o supuestamente haber recibido plata de Odebrecht. Me pongo a pensar caso Humal Heredia, ¿no? Uno de los más que incluso había un pronunciamiento de una casación de la Corte Suprema. Exactamente, pero en este caso en ese momento no existía la ley que se aprobó en el 2019 sobre financiamiento. Entonces, ya con una ley aprobada en el 2019 que claramente dice que un aporte no declarado es un delito clarísimo, ¿la presidenta Boluarte habría cometido un delito? Bueno, eso tiene que ser motivo de una indagación. Yo entiendo que la Fiscalía tendrá que reunir todos los elementos de convicción mínimamente necesarios para continuar, digamos, dentro de la senda penal, ¿no? Y lo importante es si se trató simple y llanamente de una omisión administrativa que puede tener una multa, porque ahí también ha habido toda una fractura en el sentido de, en anteriores oportunidades, con un afán eminentemente político, flexibilizar los mecanismos de control administrativo en la OMPE para que no surgieran estos problemas de justificación
del origen del dinero. Entonces muchos partidos o agrupaciones políticas que no declaraban, simplemente les aplicaban una multa, cuando en realidad ahí había elementos más que suficientes para recurrir a la acción penal. Pero se manipuló, se manoseó políticamente el aspecto administrativo de la OMPE justamente para encubrir, porque los políticos eran los que más se beneficiaban. Porque ya entramos a un problema además, doctor, donde, claro, por ejemplo, no solo Henry Shimabukuro, sino este empresario del sector de conservas, el señor Beltrán, que se ha señalado que ha tenido reuniones con la presidenta, que tuvo aportes a la campaña de Dina Boluarte, y luego la empresa de su hijo gana licitaciones con el Estado. Bueno, ahí hay una situación extraña y preocupante. Bastante turbia, digamos, ¿no? Que requiere ser esclarecida, y creo que ahí sí hay elementos mínimos de convicción para entrar a una acción penal por lavado de activos. Lo que sucede es que estas noticias que van surgiendo hay que analizarlas desde el punto de vista del ámbito estrictamente procesal, porque estos elementos tienen un valor determinado en la indagación, adquieren otra connotación cuando la indagación se convierte en investigación, van aumentando los niveles de sospecha y después termina en una acusación fiscal. Y acá creo que es muy importante lo que la Corte Suprema ha resuelto en una casación, en el sentido de que, a los efectos de evitar cualquier suspicacia, en el sentido de que no, esto era financiamiento y no era lavado, será en la etapa probatoria del juicio en la que tendrá que demostrarse si efectivamente a través de las pruebas se trató de financiamiento, se trató de una falta de carácter administrativo o se trató de un acto propiamente de lavado de activos. Y doctor, para ir terminando, el otro destape que sacó ayer el Dominical Panorama, que implica al actual procurador anticorrupción, al doctor Pacheco, en esta supuesta mala contratación, que es lo que se planteó, de una trabajadora por un contrato de servicio de 35.000 soles, se presentaron unos chats. Él estuvo hace instantes con nuestro compañero Fernando Carballo, también conversó con nosotros en la mañana en la rotativa del aire. Él niega la existencia de estos chats o que haya tenido alguna relación sentimental con esta persona, y también lo que ha señalado es que esos 35.000 soles fueron en un periodo de 6-7 meses, es decir, a razón de 5.000 soles mensuales por órdenes de servicio dentro de la Procuraduría. ¿Cuán compleja es la situación en ese caso? La información que surge es a través de un medio de comunicación, que no es una información que surge de una investigación de contenido penal en términos de lo que significa el aporte de las pruebas dentro de la investigación, que se someten al contradictorio, se someten a cumplir una serie de formalidades. Pero, claro, han surgido noticias que requieren ser objeto de indagación para ver si efectivamente estas noticias tienen algún convalidado de carácter penal como para poder iniciar una acción de carácter penal, que en el caso de un procurador es un acontecimiento decisivo en su trayectoria profesional. Sobre todo de un procurador anticorrupción, ¿no? Claro, pero como te voy a repetir, estamos en una etapa noticiosa, por emplear un término. Que si eso es verdad, bueno, que se indague, la Fiscalía tiene atribuciones, hay que respetar también el derecho de defensa de las personas que son indagadas, porque tampoco no es que la prensa pueda decidir si una persona es inocente o es culpable. Si hay información, si hay elementos indiciarios, que se indague. Se reúna la mayor cantidad posible, se tomen las declaraciones, se cursen oficios, se obtenga información y efectivamente yo creo que hay elementos de convicción más que suficientes para dejar la indagación y convertir en una investigación preparatoria. Bueno, en todo caso, el procurador Javier Pacheco ha tenido la buena disposición durante todo el día de dar su descargo del caso aquí en RPP, tanto en la mañana como hace instantes con nuestro compañero Fernando Carvalho. Ya quedará en manos de la Fiscalía, entendemos, o la Procuraduría, hacer las investigaciones del caso. Muchísimas